Bienvenidos un día más a su canal de salseo preferido, donde la farándula turca nunca descansa y nosotros tampoco. Yo soy tu nombre, su anfitrión de confianza para todo lo que se cuece en el mundo del espectáculo, y hoy, prepárense porque vamos a desenterrar un bombazo de aquellos que te dejan con la boca abierta. ¿Listos para el drama, la intriga y, por supuesto, el chisme jugoso? Pues agárrense que la cosa se pone buena. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más hipeadas y más comentadas de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos enamoraron en Senkalkapm, y que luego confirmaron lo que todos sospechábamos, que el amor había traspasado la pantalla. Pero como en toda buena historia de amor, también hubo un final, y un final que, admitámoslo, nos dejó a muchos con el corazón roto. Pero, ¿qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué se separaron? Y lo más importante, ¿cómo está la relación entre Hande y Kerem hoy en día? Bueno, pues resulta que en las últimas horas ha circulado un vídeo que, según muchos, lo revela todo. Un vídeo que ha desatado una ola de comentarios y especulaciones, y que nos hace preguntarnos si realmente hemos estado viendo la película completa. Así que si quieren saber de qué vídeo estoy hablando, si quieren enterarse de todos los detalles, de todos los rumores y de todos los chismecitos que se están comentando en las redes sociales, quédense conmigo porque este vídeo promete ser de lo más explosivo. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos chismes frescos, noticias de última hora y mucho salseo para mantenerte al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Así que ya lo sabes, suscríbete y forma parte de esta gran familia de chismosos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que nos interesa, del vídeo de Hande Erçel. El vídeo en cuestión ha estado circulando por Twitter, Instagram y TikTok, y aunque no es un vídeo reciente, ha resurgido con una fuerza impresionante. Se trata de una entrevista que Hande Erçel concedió hace algunos meses, después de su ruptura con Kerem Bürsin. En la entrevista, Hande habla de su vida personal, de sus proyectos profesionales y, por supuesto, de su relación con Kerem. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pues no. Lo que ha llamado la atención de muchos es la forma en que Hande se refiere a Kerem en la entrevista. Si bien al principio se muestra un poco evasiva y trata de ser diplomática, a medida que avanza la conversación, se va soltando y empieza a dejar caer algunas perlitas que han sido interpretadas por muchos como burla o indirectas hacia su ex. Por ejemplo, en un momento dado, el entrevistador le pregunta a Hande sobre cómo ha sido trabajar con Kerem en Senkalkapm. Hande responde: fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho y creo que ambos crecimos como actores. Pero también fue muy intensa, muy demandante y a veces, pues, digamos que no siempre estuvimos de acuerdo en todo. Hasta aquí podría parecer una respuesta normal y educada, ¿no creen? Pero luego Hande añade con una sonrisa que algunos han calificado como irónica: Kerem digamos que tiene una personalidad muy particular. Es muy creativo. Sí, creativo. Y a veces esa creatividad puede ser un poco desafiante. Ahora, detengámonos un momento en esta frase. ¿Qué quiso decir Hande con eso de personalidad muy particular y creatividad desafiante? Pues bien, muchos fans han interpretado esto como una forma sutil de criticar la forma de ser de Kerem, de insinuar que es una persona difícil de tratar y que su creatividad, en lugar de ser una ventaja, a veces puede ser un problema. La interpretación más jugosa se centra en la idea de que Kerem, conocido por su energía desbordante y sus ideas a veces poco convencionales, podría haber sido un torbellino para Hande, quien, aunque también es una persona creativa, podría preferir un enfoque más estructurado y predecible en la vida y en el trabajo. Algunos incluso sugieren que la creatividad desafiante de Kerem podría haber implicado cambios de humor repentinos, impulsividad o incluso cierta inestabilidad emocional, algo que podría haber resultado agotador para Hande a largo plazo. Pero la cosa no termina ahí. En otro momento de la entrevista, el entrevistador le pregunta a Hande sobre su vida amorosa después de la ruptura con Kerem. Hande responde: estoy muy bien, estoy feliz, enfocada en mi trabajo y disfrutando de mi tiempo libre. Creo que es importante estar bien con uno mismo antes de estar con otra persona. Y luego añade con una sonrisa aún más marcada: he aprendido mucho de mis relaciones pasadas, y ahora sé lo que quiero y lo que no quiero en una pareja. Y digamos que ahora tengo las cosas mucho más claras. Esta frase, ahora tengo las cosas mucho más claras, ha sido interpretada por Muk.
House como una clara indirecta hacia Kerem. Como si Ande estuviera diciendo que en su relación con Kerem, no tenía las cosas claras, que no sabía lo que quería, y que la ruptura le ha servido para darse cuenta de lo que realmente busca en una pareja. Esta interpretación, por supuesto, ha desatado una oleada de especulaciones sobre las posibles razones detrás de la ruptura. ¿Acaso Ande se sentía presionada por la intensidad de la relación? ¿O quizás se dio cuenta de que sus expectativas a largo plazo no coincidían con las de Kerem? Algunos fans incluso han llegado a sugerir que Ande podría haber estado buscando una relación más estable y tradicional, mientras que Kerem, con su espíritu aventurero y su enfoque poco convencional de la vida, podría no haber estado preparado para comprometerse a ese nivel. La verdad, como siempre, reside en la intimidad de la pareja, pero el chisme se alimenta de la especulación y la imaginación. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales es un comentario que Ande hace al final de la entrevista. El entrevistador le pregunta, «Ande, ¿te arrepientes de algo en tu relación con Kerem?» Y Ande, después de pensarlo por un momento, responde, «No me arrepiento de nada. Creo que todo pasa por algo y que todas las experiencias, buenas y malas, nos ayudan a crecer y a aprender. Pero sí creo que podría haber hecho algunas cosas de manera diferente. Por ejemplo, podría haber sido más directa. Sí, más directa y menos complaciente». Y luego suelta una risita que ha sido calificada por muchos como maliciosa. Esta última frase ha sido interpretada por muchos como una forma de insinuar que Ande se arrepiente de haber sido demasiado complaciente con Kerem, de haber cedido a sus caprichos y de no haber sido lo suficientemente directa en sus opiniones y deseos. Y la risita final, pues, ha sido la gota que ha derramado el vaso. Esta interpretación ha generado una gran controversia, ya que implica que Ande se siente de alguna manera superior a Kerem, como si hubiera estado soportando sus peculiaridades y cediendo a sus demandas por el bien de la relación. Algunos fans incluso han acusado a Ande de manipular la narrativa para quedar como la víctima, sugiriendo que la ruptura fue culpa de Kerem por ser demasiado exigente o egoísta. Sin embargo, otros defienden a Ande argumentando que todas las relaciones implican compromisos, y que es natural arrepentirse de haber cedido demasiado en ciertos momentos. La clave, según estos defensores, está en que Ande está aprendiendo de sus errores y creciendo como persona, algo que todos deberíamos aspirar a hacer. Después de que este vídeo resurgiera en las redes sociales, los fans de Ande y Kerem se han dividido en dos bandos. Por un lado, están los que defienden a Ande y dicen que tiene todo el derecho de expresar su opinión sobre su relación pasada, y que no hay nada de malo en que se burle un poco de Kerem si él se lo merece. Estos fans argumentan que Ande siempre ha sido una persona muy honesta y directa, y que no tiene por qué ocultar sus sentimientos. Para estos fans, Ande es una mujer fuerte e independiente que no tiene miedo de decir lo que piensa, incluso si eso significa desafiar las convenciones sociales. Argumentan que Kerem, como figura pública, debe estar preparado para recibir críticas y que Ande no tiene la obligación de proteger su imagen a costa de su propia verdad. Algunos incluso han llegado a sugerir que Kerem podría haber sido infiel o irrespetuoso con Ande durante la relación, lo que justificaría sus comentarios maliciosos. Por supuesto, estas acusaciones no han sido confirmadas y se basan únicamente en especulaciones y rumores. Por otro lado, están los que critican a Ande y dicen que su actitud es inmadura e irrespetuosa hacia Kerem. Estos fans argumentan que aunque la relación haya terminado, Ande debería tener un poco más de respeto por su ex y no hacer comentarios hirientes sobre él en público. También argumentan que Ande está tratando de quedar como la víctima en la historia, y que no está reconociendo su propia responsabilidad en el fracaso de la relación. Estos detractores señalan que Ande, al ser una figura pública, tiene la responsabilidad de ser un modelo a seguir y que sus comentarios podrían alentar a otros a comportarse de manera irrespetuosa con sus exparejas. Argumentan que en lugar de alimentar el drama y la controversia, Ande debería enfocarse en construir una imagen positiva y en promover la reconciliación y el respeto mutuo. Algunos incluso han acusado a Ande de buscar atención mediática a expensas de Kerem, sugiriendo que está utilizando la polémica para impulsar su carrera y aumentar su popularidad. Pero más allá de las opiniones encontradas de los fans, lo cierto es que este vídeo ha reavivado la llama del drama entre Ande y Kerem. Y ahora, todos se preguntan, ¿cómo reaccionará Kerem ante estas supuestas burlas de Ande? ¿Responderá a través de las redes sociales? ¿O preferirá guardar silencio y dejar que la tormenta pase? Esta incertidumbre ha mantenido a los fans en vilo, esperando ansiosamente cualquier señal que indique cómo se siente Kerem al respecto.
Algunos creen que Kerem, conocido por su sentido del humor y su capacidad para tomarse las cosas con calma, optará por ignorar los comentarios de Andy y seguir adelante con su vida. Otros, sin embargo, temen que Kerem se sienta profundamente herido y traicionado por los comentarios de su expareja, lo que podría llevarlo a responder de manera impulsiva y a exacerbar aún más la situación. La verdad, como siempre, es que nadie sabe con certeza cómo reaccionará Kerem, pero la expectación es máxima. De momento, Kerem no ha hecho ninguna declaración al respecto. Pero algunos medios de comunicación turcos aseguran que el actor está decepcionado y molesto por los comentarios de Hande. Según estas fuentes, Kerem no esperaba que Hande hablara de él de esa manera en público y se siente traicionado por su ex. Estos medios afirman que Kerem se siente particularmente dolido por el hecho de que Hande haya utilizado su relación pasada para ganar atención mediática y promocionar su propia imagen. Según estas fuentes, Kerem siempre ha sido muy reservado con su vida personal y nunca ha utilizado sus relaciones para obtener beneficios profesionales. Por lo tanto, se siente profundamente decepcionado por el hecho de que Hande haya violado esta norma y haya expuesto su intimidad al escrutinio público. Algunos incluso han llegado a sugerir que Kerem podría estar considerando tomar acciones legales contra Hande por difamación o invasión de la privacidad, aunque esta información no ha sido confirmada. Otros medios, sin embargo, aseguran que Kerem no está prestando atención a los rumores y que está enfocado en sus proyectos profesionales. Según estas fuentes, Kerem está trabajando en una nueva serie de televisión y no tiene tiempo para preocuparse por lo que Hande diga o haga. Estos medios afirman que Kerem es un profesional consumado que sabe separar su vida personal de su vida laboral. Por lo tanto, no permitirá que la polémica con Hande afecte su desempeño profesional ni su reputación. Algunos incluso han llegado a sugerir que Kerem podría estar utilizando la polémica como una oportunidad para promocionar su nueva serie, argumentando que cualquier publicidad, incluso la negativa, es buena para su carrera. Sin embargo, esta interpretación es puramente especulativa y no se basa en ninguna evidencia concreta. En cualquier caso, lo cierto es que la tensión entre Hande y Kerem es palpable. Y ahora todos se preguntan si esta situación podría afectar su relación profesional. Recordemos que Hande y Kerem son dos de los actores más populares y cotizados de Turquía, y que es muy probable que en algún momento vuelvan a coincidir en algún proyecto. ¿Serán capaces de dejar a un lado sus diferencias personales y trabajar juntos de manera profesional? Solo el tiempo lo dirá. La industria del entretenimiento turca es pequeña y competitiva, por lo que es inevitable que Hande y Kerem se crucen en el futuro. La pregunta es si serán capaces de superar sus diferencias y colaborar de manera profesional, o si su relación personal seguirá afectando su trabajo. Algunos expertos creen que Hande y Kerem podrían incluso utilizar la polémica como una oportunidad para trabajar juntos en un proyecto que explore los temas del amor, la pérdida y la reconciliación. Sin embargo, otros dudan de que ambos actores estén dispuestos a revivir su relación pasada de manera tan pública y explícita. Pero volviendo al tema del vídeo, es importante tener en cuenta que todo esto son especulaciones. No podemos saber con certeza qué quiso decir Hande con sus comentarios, ni cuál es su verdadera opinión sobre Kerem. Todo lo que podemos hacer es analizar sus palabras y tratar de interpretarlas lo mejor posible. Pero al final, la verdad solo la saben ellos dos. Es crucial recordar que somos observadores externos y que solo vemos una pequeña parte de la historia. La verdad completa reside en la experiencia vivida por Hande y Kerem, y es poco probable que alguna vez la conozcamos por completo. Por lo tanto, es importante evitar juicios rápidos y conclusiones precipitadas, y recordar que todos tienen derecho a la privacidad y al respeto. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar es que este vídeo ha puesto de manifiesto que la relación entre Hande y Kerem no es tan amistosa como muchos creían. Y que a pesar de que ha pasado tiempo desde su ruptura, todavía hay heridas abiertas y rencores guardados. Esta revelación ha decepcionado a muchos fans que esperaban que Hande y Kerem pudieran mantener una relación cordial después de su separación. Sin embargo, parece que las cosas son más complicadas de lo que aparentan, y que la ruptura ha dejado secuelas emocionales profundas en ambos actores. La esperanza de una reconciliación parece cada vez más lejana, y la posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a ser amigos parece remota. Y ahora, la pregunta del millón: ¿creen que Hande realmente se estaba burlando de Kerem en la entrevista? ¿O creen que simplemente estaba expresando su opinión de manera honesta y directa? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque quiero saber lo que piensan.
Quiero saber si ustedes también interpretaron las palabras de Hande como una serie de indirectas y pullas venenosas, o si creen que simplemente estaba siendo sincera y auténtica. ¿Piensan que Hande tiene razón al expresar sus sentimientos abiertamente, o creen que debería haber sido más discreta y respetuosa con Kerem? Quiero conocer sus opiniones y debatir con ustedes sobre este tema tan candente. Y hablando de opiniones, también me gustaría saber qué opinan sobre la reacción de los fans. ¿Creen que los que defienden a Hande tienen razón? ¿O creen que los que la critican están en lo correcto? Déjenme sus comentarios y vamos a armar un debate aquí abajo. Quiero saber si ustedes creen que los fans que defienden a Hande están siendo demasiado parciales y ciegos ante sus defectos, o si piensan que tienen razón al apoyarla y defender su derecho a expresarse libremente. ¿Creen que los fans que critican a Hande están siendo demasiado duros y exigentes con ella, o si piensan que tienen razón al cuestionar su actitud y exigirle un comportamiento más respetuoso? Quiero conocer sus puntos de vista y entender sus argumentos. Y bueno, mis chismosos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este salseo turco. Recuerden que aquí en este canal siempre estamos al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Resumiendo, hoy hemos analizado un vídeo que ha desatado la polémica en las redes sociales, un vídeo en el que, según muchos, Hande Erçel se burla de su ex Kerem Bürsin. Hemos visto las diferentes interpretaciones de los fans, la posible reacción de Kerem y las consecuencias que esto podría tener en su relación profesional. Y hemos concluido que aunque no podemos saber con certeza qué quiso decir Hande, lo cierto es que la tensión entre ellos es palpable y que su relación no es tan amistosa como muchos creían. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios aquí abajo. Díganme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre la polémica entre Hande y Kerem, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para nosotros y siempre los tenemos en cuenta. Quiero saber qué otros chismes y escándalos de la farándula turca les interesan, qué actores y actrices les gustaría que analizáramos en profundidad, y qué temas les gustaría que investigáramos a fondo. Su opinión es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor contenido posible. Y ahora sí, para finalizar, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este bombazo, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán los mejores chismes, las noticias más frescas y el salseo más jugoso del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta gran familia de chismosos. Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo y recuerden, a vivir la vida con mucho chisme y mucho salseo. Hasta la próxima. Y no se olviden, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque la farándula turca siempre tiene algo nuevo que contarnos. Hasta la próxima, chismosos. Los quiero. ¡Mua!